Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tiernos me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi todo será. Damos gracias a Dios por este día y también por volver a verlos. Realmente los llevamos en el corazón y siempre los recordamos aquí en la congregación de habla hispana del Cajón, que estamos pues muy unidos en Cristo, así como todas las congregaciones de Estados Unidos, de México, y también muy agradecidos con cada uno de ustedes por el apoyo que hemos recibido. Cuando hemos pedido ayuda, pues ustedes son de los primeros que nos han dado la mano. También por la visita de nuestro hermano Elías en la serie que tuvimos allá en San Nicolás. Fue todo un éxito, gracias a nuestro Dios. Entonces tenemos muchos motivos para estar contentos, para estar alegres por este nuevo año que Dios nos ha dado también, en el cual pues hagamos propósitos espirituales en primer lugar para servirle. Como decía yo a los hermanos de San Nicolás, pongamos el primer propósito del año es que no faltemos a ningún culto, que vengamos todas las reuniones, todos los servicios de adoración que estén establecidos en la congregación, pues que no faltemos a ninguno, que ese sea nuestro propósito, uno de los propósitos espirituales de este año 2017. Además, pues hay muchos más que podemos hacer en el plan privado, en el plan particular, en el plan familiar y en el plan congregacional, el plan de la iglesia. Así que pues, estamos muy contentos, hermanos, de verlos nuevamente. Reciban saludos de los hermanos del área de Monterrey, Nuevo León, del área metropolitana, allá de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que es donde nosotros nos congregamos.
Vamos a estudiar un tema, hermanos, un tema que lo he titulado la redención. La redención. Y estudiando en el diccionario lo que significa esta palabra, la redención, significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Por ejemplo, redimir un esclavo, redimir un cautivo. También en un sentido más general se puede entender o puede significar librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Entonces, cuando la palabra de nuestro Dios habla de la redención, pues lo podemos entender en ambos términos. El primero, pues nos habla de conseguir la libertad. Estamos hablando, claro, de la libertad espiritual, puesto que ya en nuestro tiempo, pues ya no existe la esclavitud física. Ya eso se ha abolido en el mundo, en la mayor parte del mundo. Sin embargo, todavía existe la esclavitud espiritual. Cuando una persona obedece a otro, al término de someter su voluntad, someter su vida a ese otro, entonces se convierte en un esclavo. Y cuando hablamos en términos espirituales, pues estamos hablando en la parte negativa, que es la que vamos a estudiar en primer lugar, pues estamos hablando de cuando una persona comete desobediencia o comete pecado, entonces está siendo esclavo del pecado. Dice ahí en Juan capítulo 8, versículos 31 al 34, vamos a empezar con nuestras lecturas bíblicas. Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí encontramos como el Señor Jesús diciendo a los judíos que si ellos guardaban, si permanecían en su palabra, serían sus discípulos, verdaderamente conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Ellos responden y le dicen: ¿cómo dices esto? Jamás hemos sido esclavos de nadie, aunque en realidad pues eran súbditos del Imperio Romano. O sea, no estaban diciendo totalmente la verdad los judíos. Sin embargo, aquí ellos no se sentían esclavos. Por eso le responden al Señor Jesús: ¿cómo tú dices que nos vas a dar libertad? ¿Cómo dices tú seremos libres? Pero entonces el Señor les hace la aclaración y les dice: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y es una esclavitud muy sutil, hermanos, muy sutil, porque las personas que no conocen a Dios, aún nosotros mismos, antes de venir al conocimiento, a la libertad que hay en Cristo Jesús, libertad espiritual, pues éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero aún sin darnos cuenta, puesto que estábamos haciendo o estábamos dejando de hacer pues lo que Dios nos pide o haciendo lo que Dios nos prohíbe, sin darnos cuenta, en ignorancia completamente. Por eso mismo, esta esclavitud es muy sutil, hace que las personas pues no se den cuenta, así como estos judíos no se daban cuenta que eran esclavos del pecado, y aún le responden al Señor Jesús, le contradicen: ¿cómo pues vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nada ni de nada? Yo recuerdo, hermanos, hace mucho tiempo, cuando visitábamos allá el ranchito del Tepetate, San Luis Potosí, allí había hermanos que tenían unas ilustraciones, y en una de esas ilustraciones que me quedó muy grabada en la mente, había una persona pues embriagada, ¿verdad?, borracho, y estaba encadenado en la ilustración, estaba encadenado a una botella de alcohol. Es una ilustración que, como digo,
se me quedó muy grabada porque pues habla de la esclavitud. Esa esclavitud sutil que las personas pues en ignorancia no se dan cuenta que están sirviendo no a Dios, sino al príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí encontramos cuál era la condición, cuál era la condición que teníamos antes de venir a Cristo. Dice aquí que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros en otro tiempo, hermanos, anduvimos de acuerdo a los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros miembros, pero ahora somos llamados a ejercer, a practicar el dominio propio, a que no nos domine nuestro cuerpo, nuestros deseos, o los deseos que vienen del príncipe de la potestad del aire, sino que nosotros dominemos a nuestros cuerpos. Nosotros dominemos aún a nuestra mente, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos cristianos, hombres y mujeres perfectos, en el sentido de estar maduros, completamente preparados para toda buena obra. Que podamos dominar nuestras acciones, nuestras palabras y aún nuestros pensamientos. Pero para lograr eso, pues tenemos que dedicar tiempo, tenemos que estar practicando. Para poder llegar a ser maestros, tenemos que practicar, así como en cualquier profesión. También en la parte espiritual tenemos que estar ejercitándonos en las buenas obras, en la adoración, en la predicación, en la vida cristiana, ejercitándonos cada día para poder llegar a esa estatura del varón, de la mujer, cristianos perfecta, para la obra y para el servicio de nuestro Dios. Sin embargo, pues dice aquí la palabra de Dios, en otro tiempo anduvimos siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, eso significa la esclavitud espiritual. La esclavitud espiritual, el estar encadenados, ¿verdad? Estar encadenados a aquellas cosas que, como dice el apóstol Pablo, aunque yo no quiero hacer, lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pecado está en mí, en mi carne. Por eso esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. La carne es débil, pero el espíritu debe estar fuerte. Debemos alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Debemos orar a Dios también para estar en comunicación directa con el Padre Celestial. Y cuando estamos practicando esto, leyendo la Biblia, orando, hablando a otros de Cristo, ayudando al necesitado, no va a haber tiempo para otras cosas. Vamos a tener nuestra mente y nuestro cuerpo ocupado en el servicio de nuestro Dios. Entonces aquí vemos cómo esa esclavitud pues es algo muy triste. Es algo muy triste el estar siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Nosotros, gracias a nuestro Dios, pues no nos tocó vivir en los tiempos de la esclavitud física. Sin embargo, podemos imaginarnos, nuestras mentes pueden volar a aquellos tiempos antiguos donde las personas pues eran compradas, eran vendidas como si fueran animales. Leyendo libros de historia, había algunas ilustraciones ahí donde ponían a los esclavos, los ponían de pie en el mercado, encadenados, y llegaban las personas y los veían, les veían los dientes, les veían las manos, los pies,
como si fueran animales o caballos que estuvieran ahí vendiendo, ¿verdad? Esa era la esclavitud. El que las personas no podían tener nada, no podían ser dueños, no podían poseer nada, puesto que todo lo que tenían, aún sus propios hijos, aún su tiempo, les pertenecía al amo, le pertenecía al amo terrenal. Entonces aquí vemos cómo esta esclavitud, cuando la podemos entender, puesto que no la vivimos, ¿verdad? Como decía, pero cuando podemos entender la esclavitud física, nos damos cuenta de qué terrible era esto, qué terrible era esto. Y más si había un amo que no era humano, que no era bueno con sus siervos, pues aún ahí había más sufrimiento, ¿verdad? Cuando podemos entender esto, también podemos entender la parte espiritual, el estar sirviendo al príncipe de la potestad del aire. Este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pues no es nada bueno. Es una esclavitud tremenda que la gente, pues la mayoría de la gente sin darse cuenta, ¿verdad? Pues están sirviendo al Dios con letras minúsculas, ¿verdad? Al Dios, al príncipe de este mundo. Pero ahí viene la redención. Entonces, por eso el Señor Jesucristo pues vino a este mundo para traer redención, para conseguir la libertad de todas las personas. Todos aquellos que quieran ser libres, lo pueden ser. Esto es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, un poco más adelante, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí encontramos, hermanos, cómo Dios, en su gran poder, en su paciencia, en su longanimidad, pues ha obrado eso en nosotros. Y por esto estamos agradecidos con Dios, estamos muy contentos, estamos gozosos, no en términos materiales, sino en términos espirituales. Porque el gozo importante en el cristiano es el gozo interno. No es el gozo que nos pueda dar algo material o algo terrenal, sino es el gozo interno, el saber que hemos sido redimidos espiritualmente, es saber que ya no somos esclavos del príncipe de la potestad del aire, sino que ahora somos siervos de Dios, ahora somos siervos del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, Él con su sangre, con su muerte en la cruz, obtuvo nuestra libertad. Él nos redimió, Él pagó nuestra redención con su sangre, el perdón de pecados. Aquí encontramos, hermanos, cómo para poder liberarnos, para que ya no fuéramos esclavos, pues te tenía que pagar un precio, así como en el mercado de aquellos tiempos, donde ponían a los esclavos, ¿verdad? Tenían que pagar un precio para comprar al esclavo y llevárselo a su casa, hablando en términos materiales. En términos espirituales es lo mismo. El Señor Jesucristo pagó un gran precio para que nosotros podamos obtener nuestra libertad espiritual. Y esto es la muerte en la cruz. El derramar su sangre preciosa fue ese gran pago que Él hizo con su propio cuerpo, con su propia vida, con su propia sangre, para que nosotros podamos tener la redención y el perdón de nuestros pecados. No fue con plata ni con oro, hermanos, sino fue con algo más precioso, la sangre de Cristo, que hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio. Y todo esto, hermanos, todas estas citas que estamos leyendo, se pueden aplicar totalmente también por los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento, pues todavía existía la esclavitud. Y cuando leemos estas palabras, cuando leemos estas citas, y cuando nos vamos al griego igualmente, nos damos cuenta que eran palabras que se usaban y las
Las personas que estaban recibiéndolas en el primer siglo bien podían hacer la conexión con la esclavitud. Es una redención de un esclavo. Esta redención de que está hablando aquí es la redención de un esclavo, pero hablando espiritualmente. La esclavitud del pecado, somos libres por el sacrificio de Cristo, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Él hizo esa gran obra de amor y de redención, librándonos de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. El reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios eterno, allá en el tercer cielo, también está aquí en la tierra. Y somos nosotros, hermanos. Es el reino de Jesucristo. Somos el reino de Jesucristo. Somos la iglesia de Cristo. Va a llegar un momento en que el Señor Jesucristo va a regresar a este mundo y va a venir por su iglesia para llevarla al reino sempiterno de su Padre y poder estar allá, pues, obteniendo la redención eterna, que es la que vamos a estudiar al final de esta lección. Leamos también, hermanos, ahí en Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, está después de 2 de Timoteo. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí encontramos, hermanos, como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No está hablando de dos personas, está hablando de una persona. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Ese fue el propósito, ¿verdad? Fue el propósito de que Él tuviera que morir en la cruz. Así como en el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo había corderos, había diferentes animales que se sacrificaban en el altar judío, ahí en el templo, para hacer redención, ¿verdad?, de los pecados del pueblo. Esos eran la sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto, los sacrificios de animales tenían que estar repitiéndose continuamente. Continuamente chorreaba la sangre ahí en el altar, ¿verdad? Se elevaban los humos de los holocaustos en el altar de los judíos, en el templo. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque es el sacrificio perfecto. Su sacrificio cubre a toda la humanidad, aquellos que quieran. Su sacrificio cubre a todas las eras, a todos los tiempos. Es el sacrificio perfecto del sumo sacerdote del Dios eterno que entró al lugar santísimo, no al lugar santísimo terrenal, sino en el mismo cielo, a presentarse a sí mismo para obtener la redención de la humanidad, la redención de usted y la mía. Y cuando pensamos de esa manera, la de usted y la mía, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de la gran obra de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos libres de la potestad de las tinieblas, seamos libres del pecado, redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí mismo, para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es algo tremendo, hermanos, cuando nos damos cuenta que hemos venido a ser de Él. Somos de Él, somos de Cristo. Por eso nos llamamos iglesia de Cristo. Le pertenecemos a Él. Ya no somos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero sin embargo eso no significa que ya no tengamos a quién servir, que ya seamos totalmente libres para vivir en libertinaje, para hacer lo que nos plazca o queramos, sino que la palabra de Dios es muy clara. Ya no somos esclavos del pecado, pero somos siervos de la justicia.
Somos siervos de la justicia. Nuestro Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos siervos de nuestro Dios. Leamos ahí en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados por precio. Hemos sido redimidos. Hemos obtenido la redención de parte de nuestro Dios con un pago sublime, inmenso, glorioso, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿De quién son nuestro cuerpo y nuestro espíritu? ¿De nosotros mismos? Ya no. Dice, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Por lo tanto, hermanos, somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 22. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 22. Vamos a leerlo un poco rápido. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es una comparación que me gusta mucho de la palabra de Dios, hermanos. Precisamente esta cita. En esta comparación podemos entender muy claramente lo que éramos y lo que somos. Lo que éramos esclavos, obedecíamos al pecado para muerte, pero ahora somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia. Al haber obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué tan importante es la doctrina. A veces cuando hablamos con las denominaciones, con los denominacionales, ellos nos dicen que no es importante la doctrina, que podemos alabar, podemos adorar a Dios como queramos, siempre y cuando sea de corazón. Sin embargo, aquí vemos cómo la palabra doctrina, que significa enseñanza, la doctrina de los apóstoles, es importante. Y cuando obedecimos aquella forma de doctrina en la cual fuimos entregados, fuimos liberados del pecado. Hemos venido a ser siervos de la justicia. Presentar ahora vuestros miembros para servir a la justicia, así como antes los presentábamos para hacer iniquidad, para servir a la inmundicia. Sin embargo, esas cosas que antes, esas obras que antes hacíamos, esos frutos de la carne que antes teníamos, pues ahora nos avergonzamos, porque el fin de ellas es la muerte. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, el fruto es la santificación. Y podemos leer nuevamente en la segunda parte del versículo 22. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué significa la santificación?
apartarse del mundo para Dios, hermanos. Apartarse del mundo para Dios. El poder vivir una vida santa, alejados de la corriente de este mundo, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de obrar, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, completamente, hermanos, nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, la parte interna y la parte externa, son de Dios, y tenemos como fruto la santificación para Dios, y para que el mundo también vea en nosotros a Cristo. Y una vez que podamos dar ese fruto, luego viene el fin. Dice, y como fin o como objetivo, la vida eterna. Es lo que nos espera, hermanos, la vida eterna. Por eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y vamos a pasar al último punto de esta lección. Y esto es la redención final. Así como hemos sido redimidos del pecado cuando obedecimos a esta doctrina que recibimos, a la cual fuimos entregados, venimos al reino del Señor Jesucristo, de su amado Hijo, y estamos aquí perseverando. Bien, pues va a llegar un momento en que el Señor Jesucristo va a venir, y va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia, y ahí es cuando vamos a obtener la redención final. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros oímos el evangelio, oímos la palabra de verdad, y habiendo creído en él, habiéndolo obedecido, ¿qué dice la palabra de Dios? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así como dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que había muchos sellados dentro del pueblo de Dios. Ese es el sello que hemos recibido. El Espíritu Santo es un sello, hermanos. Es un sello en nuestra mente, en nuestra mano, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Cuando fuimos bautizados, como dice la Escritura, recibimos el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero también es una promesa. Dice aquí que son las arras de nuestra herencia. Cuando, hablando en términos materiales, cuando una pareja se casa, pues el esposo, el novio, presenta las arras a la novia. ¿Sí recuerdan parte de lo que se lleva a cabo en las bodas? Que el novio presenta las arras en promesa de que no va a faltarle nada a su hogar, de que él va a trabajar, él se va a esforzar para que siempre haya todo lo necesario, hablando en términos materiales, ¿verdad? Por eso son las arras. Pero en términos espirituales, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos ha dado también las arras de nuestra herencia. Una promesa también de que un día vamos a dejar este mundo. Un día vamos a ir al tercer cielo. Vamos a ir al cielo de Dios, donde vamos a recibir la redención de la posesión adquirida, la redención completa, hermanos. Vamos a recibir esta gran herencia para alabanza de su gloria. Es algo muy bello, hermanos, saber que hemos sido sellados. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a poder encontrar a los sellados. Va a saber quiénes son sellados, quiénes son parte de su pueblo, quiénes son sus seguidores, quiénes somos los cristianos, ¿verdad? Así que esta última redención, ¿verdad?, la redención de la posesión adquirida, somos de Dios. Él nos ha adquirido, Él nos ha comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y Él va a venir por esa posesión que Él ha adquirido, para que también estemos allá en el cielo con Él. Efesios, aquí mismo, hermanos, vamos a leer la última cita, capítulo 4 y versículo 30.
Vamos a leer desde el 29, Efesios capítulo 4, versículo 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es el día que estamos esperando, hermanos. Es el día que estamos esperando. Estamos aquí en la tierra, pero no somos de este mundo. Vamos como extranjeros, como peregrinos, caminando por este desierto, ¿verdad? Es una comparación también que he oído y he encontrado mucho en la palabra de nuestro Dios, como el pueblo de Israel dejó la esclavitud en Egipto, fue bautizado en el Mar Rojo, luego empezó a caminar por el desierto, luego cruzó el Jordán y llegó a la tierra prometida. Igualmente nosotros, siendo esclavos en el Egipto espiritual que es el mundo, fuimos bautizados en el Evangelio, de acuerdo al Evangelio de Cristo, pero ahí empezamos a caminar en el desierto, ¿verdad? Empezamos a caminar, a nadar a contracorriente, a caminar contra el mundo. Por eso es un desierto, porque es difícil, pero sin embargo, así como los israelitas, Dios siempre los protegió, los cuidó, les suplió todo aquello que necesitaban en el desierto. Igualmente nosotros, Dios nos está bendiciendo en esta peregrinación en nuestra vida. Va a llegar el momento en que vamos a tener que cruzar el Jordán. Esto es la muerte, hermanos. Vamos a cruzar el Jordán, o va a venir el Señor Jesucristo antes, no sabemos cuándo. Pero cruzando el Jordán después sigue pues la bendición, sigue la tierra prometida, que para nosotros no es un pedazo de tierra. Vemos como algo triste, cómo las personas se matan y andan en guerra, ¿verdad?, por un pedazo de tierra allá en la Palestina. Eso ya no es la tierra santa. Ya no es la tierra santa. La tierra santa está en el cielo. Ya no pertenece a esta tierra. Y nosotros estamos obedeciendo a nuestro Dios, vamos caminando en sus sendas, porque queremos llegar al cielo. Al cruzar el Jordán, si somos fieles y permanecemos fieles, nos va a estar esperando esa tierra prometida, ese reposo que hay para el pueblo, que permanece para el pueblo de nuestro Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que, hermanos, pues hemos estudiado, y amigos, hemos estudiado este tema de la redención o el haber sido redimidos, cómo éramos esclavos, cómo hay muchas personas que son esclavas, aún muchos sin conocerlo, del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de este mundo, de la esclavitud del pecado. Pero pues Dios ofrece la redención, y ya fue hecho el pago. Jesucristo mismo hizo el pago con su sangre preciosa en la cruz, para comprar por precio a todo aquel que quiere venir a los pies del Señor, a todo aquel que quiere dejar de ser esclavo del pecado y siervo de la justicia, para servir a Dios, para tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna, para poder ser siervos de Dios y ya no siervos de este mundo, ya no esclavos de este mundo, para que en el día final, hermanos, ya sea de nuestra vida o de este mundo, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, podamos mostrar nuestro sello, delante de Dios, podamos tener ese Espíritu Santo de Dios, el cual va a llamar para ser identificados por el Señor Jesucristo cuando venga y mande a sus ángeles a los 4 puntos cardinales. Así que, hermanos, pues gracias a Dios por tu palabra, gracias que hemos estudiado este tema. Agradezco la atención que han prestado, no a mis palabras, sino a la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una invitación, la invitación del Señor para aquellas personas que aún no son cristianos, aquellos que aún no son ciudadanos del reino de Jesucristo, miembros de la iglesia del Señor. Si usted ya entiende el Evangelio, si usted ya comprende, ya se le ha explicado los pasos que hay que dar, el plan de salvación, y también pues tiene la fe suficiente para tomar esa decisión tan importante en su vida, una fe fuerte, una fe que salva,
una fe que mueve el arrepentimiento, que mueve la confesión pública, que mueve al bautismo. Usted puede venir al frente, pasar al frente, para tomar esa decisión tan importante. La mejor decisión de su vida es seguir a Cristo, servir al Señor. Y hoy es el día de salvación para usted. No haga duro su corazón, venga al Señor, tome esa decisión en su vida. Tus ojos hoy abrirá la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Ven sin tardar, sin tardar, oh ven sin tardar, sin tardar, sin tardar. Acude a Jesús, y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol, no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación, oh ven a Jesús. Jesús, oh ven sin tardar.